nuevamente. Dios bendiga a todos los que se han conectado a través de este medio para compartir las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Olga Liliana Sánchez, está en primer lugar, hoy se conectó temprano. Bendiciones. Dios bendiga a Luis Alberto García en segundo lugar. Bendiciones para todos. Hoy nos vamos a estar regocijando en la preciosa palabra de Dios. Camila Torres, bendiciones, mi amada hermana, bendiciones a su familia. Dios bendiga a esta familia preciosa. Y Marlene Prado, bendiciones del Todopoderoso. Vamos a estar hoy estudiando en el libro de Marcos. Ya pasamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 9, habla del bautismo de Jesús. Ya hemos venido recalcando en estos días el arrepentimiento, el bautismo es necesario. Y si usted quiere llegar al cielo, y si yo quiero llegar al cielo, ¿cuál es el miedo de hacer lo que Cristo hizo? Jesús fue al bautismo como ejemplo. Así lo dice la palabra de Dios, para que toda justicia se cumpliera. Porque Jesús es uno de los buenos líderes que no envía mensajes para practicar o para hacer sin él practicarlos. Él es el que dice la Biblia en el libro de los Hechos, el líder que hace y enseña. Porque hoy día hay algunos líderes que enseñan, pero no hacen. Igual lo que Jesucristo estaba advirtiendo acerca de los fariseos. Él dijo que podíamos hacer todo lo que los fariseos enseñaran, pero que no hiciéramos lo que ellos hacían, porque se acostumbraron a colocar cargas que ni ellos mismos podían mover con un dedo. Entonces, pero Jesús no fue así. Él mostró el camino al reino de los cielos, pero él también transitó por allí, ¿sí? Por eso dice en Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Jesús era un maestro práctico. Y si él iba a exigir que sus discípulos, que sus líderes, que su pueblo debía ser bautizado, entonces él dio el ejemplo. Él fue a las aguas bautismales, que hasta el mismo Juan el Bautista se quedó sorprendido y dijo, pero ¿cómo vienes tú a que yo te bautice si el que tengo que ser bautizado por usted soy yo? Leamos, dice la Escritura. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fue bautizado por Juan en el Jordán. No olviden que el significado del bautismo no es como algunos lo han interpretado, ¿sí? La palabra bautismo en el hebreo significa bautizo o sumergir o zambullir. Eso es la palabra bautismo. Así que yo no puedo bautizar a una persona por aspersión, rociándole unas gotas de agua o echándole un poquito de agua en su cabeza con una jarra o con un recipiente. No puedo, porque así no es la Escritura. Y más adelante vamos a estudiar el porqué, el significado, el simbolismo del bautismo, para entenderlo bien claro. Jesús fue y se hizo bautizar en el río Jordán, donde habían aguas abundantes. Algunos sacan la excusa, dicen, pastor, y entonces en los lugares desérticos donde no hay agua, donde el agua es muy preciada, muy escasa, yo quiero decirles, Dios es tan maravilloso que Él siempre habrá proporcionado los medios para que el pueblo haga las cosas para su gloria. A Israel, cuando salió de Egipto, fue uno de los primeros bautismos que encontramos en la Biblia. Los bautizó todos en el Mar Rojo, todos. La Biblia llama eso como un bautismo, dice que abrió el mar y pasaron por allí. Y como toda esta generación que pasó murió en el desierto, y los que entraron a la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto, ¿sí? Entonces, esta generación nueva que no había sido bautizada en el Mar Rojo, fueron bautizados en el Jordán, cuando pasaron a la tierra prometida.
que también Josué fue el líder y el río se partió y todos pasaron. El río estaba crecidísimo y pasaron por allí, por el medio del río. Ese también es bautismo. Y así después fue el bautismo en el tabernáculo, el lavacro, símbolo del bautismo. O sea, el bautismo lo encontramos en muchos lados. Y ahora vino Cristo y se hizo bautizar como ejemplo. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto fue lo que Juan el Bautista vio. Dice que cuando Cristo subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Sí? Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, el mismo Padre Celestial diciéndole a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso reiteramos vez tras vez que la existencia del Padre es real, la existencia del Hijo es real y la del Espíritu Santo es real. Son tres personas que la Biblia muestra, ¿sí? Tienen características de personas, todas tres son creadores, ¿sí? Todos tres enseñan, todos tres guían. En la parte de los dones y los ministerios, la Biblia dice que el Padre se encarga de las operaciones, el Hijo de los ministerios y el Espíritu Santo de los dones. O sea que el plan de salvación está integrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, escuchen bien esto para entender un poquito lo de la deidad de Dios, que teológicamente se le ha dado un término que se llama Trinidad. ¿Sí? Trinidad viene de trío, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está diciendo que cuando Jesucristo salió del agua, Jesús vio abrirse los cielos, se abrieron los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Está Cristo saliendo del agua, el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la voz del cielo, la voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí están los tres personajes. En cierta ocasión, hablando con un religioso, me decía: simplemente esto era una voz, no dice que era una persona. Pero a veces somos un poquito ignorantes para entender que una voz solo sale de una persona. Así sea por grabación, así sea por lo que sea, es de una persona que acaba de salir una voz. Así que allí no había una grabación. Allí no había un video, posiblemente. Allí lo que estaba era el Padre Celestial diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Isaías 42:1, si tienes por ahí su Biblia y la podemos leer. Isaías 42:1. Dice la poderosa palabra de Dios: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí está hablando el Padre Celestial directamente, hablando de su siervo. Ya no dice que es su hijo. Aquí en Isaías no dice que es su hijo, dice es mi siervo. ¿Por qué mi siervo? Porque Jesús, todas las veces que salía y daba un discurso, él siempre decía: yo he venido para servir, no para ser Señor, sino para servir. Y de hecho debe de ser la posesión de todos los cristianos, de todos los siervos de Dios, de todos los líderes cristianos. Yo creo que Dios nos ha llamado es a servir a la sociedad. ¿Sí? El ejemplo de Cristo. Y aquí Dios lo llama como siervo.
El siervo que la Biblia dice aquí en Isaías es Cristo Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Está diciendo el Padre Celestial, yo lo sostendré. Mi escogido, o sea, Jesucristo es el escogido de Dios, en quien mi alma, wow, el mismo Padre Celestial diciendo, mi alma tiene contentamiento. Lo mismo que está diciendo aquí en Marcos, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Contentamiento es complacencia. Vuelve y repite las palabras que dijo por la boca del profeta Isaías, ahora las dice directamente desde el cielo. Así lo confirma la Escritura. He puesto sobre él, sobre Jesucristo, el Padre Celestial dice, he puesto sobre él mi espíritu. Cuando usted encuentre en la Biblia la palabra espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Porque está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está el Espíritu del hombre y están los espíritus inmundos. Pero cuando usted encuentre en la Biblia espíritu con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Y él dice, he puesto sobre él, sobre Jesucristo, mi espíritu, sobre. Por eso dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Es que la Escritura concuerda desde Génesis hasta Apocalipsis. El profeta Isaías, Dios lo usó para decir que sobre Jesucristo iba a estar el Espíritu Santo. Y aquí lo confirma el día del bautismo. Los cielos se abrieron y descendió sobre él el Espíritu Santo. Y la misma voz del cielo poderoso del Padre dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero aquí en Isaías añade algo, dice, él, o sea Jesucristo, traerá justicia a las naciones. Jesucristo traerá justicia a las naciones. A veces escuchamos por ahí el lamento de la sociedad pidiendo justicia, ¿sí? Pidiendo justicia. Pero déjeme decirle que Jesucristo vino a traer justicia. Las cosas que están andando mal, un día de estos tendrán que ponerse en su lugar, porque nuestro amado Jesús vino, murió en la cruz, resucitó el tercer día. Está a la diestra del Padre y está colocando todas las cosas en su sitio. Cuando no entendemos la realidad, a veces creemos que todo se le salió de las manos a Dios, que todo se le escapó de las manos a Jesús. No, Jesús sigue obrando y va a ministrar en gran bendición. Entonces, dice en Mateo 12, 18. Mateo 12, 18. Si tienes Biblia ahí, podemos compartirlo un momentito. Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Ese es Jesucristo. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Traerá justicia. La gente cree que, las personas creen que se van a escapar. Tal vez muchos se han burlado de la ley. Tal vez muchos han comprado jueces, han comprado fiscales, han pagado grandes sumas de dinero a los abogados. Han habido sobornos, chantajes. Y hoy por hoy, después de haber cometido algunos delitos, andan muy libres y contentos. Pero no te preocupes. Cuenta a Dios tendremos que dar. Si arreglamos nuestras cuentas aquí con Dios, pues al menos te vas a librar del juicio eterno. Pero si no arreglas tus cuentas con Dios, vas a estar en problemado. Y bien en problemado.
Porque el día del juicio ante el trono blanco, el día del juicio ante Dios, allí no van a haber jueces para comprar, fiscales para comprar y abogados para pagar. Allí hay un solo abogado que podrá interceder por usted. Pero si arreglas tu cuenta aquí, antes de partir de la eternidad, porque si te mueres antes de reconciliarte con tu Cristo, con tu amado Salvador, antes de reconciliarse con aquel que dio la vida por nosotros, ya no habrá apelaciones. Cualquier religión o religioso que afirme que después de muerto te puedes arreglar las cosas con Dios y escaparte del juicio, está engañando. Porque la Biblia muestra es que el que arregle su situación ahora con Cristo Jesús, ahora que estás vivo, tendrás opción en la eternidad. Pero si te mueres, si partes a la eternidad sin arreglar su problema con Dios, ya no habrá opción. Así lo declara la Biblia. No hay opción. Marcos 9, 7 dice algo especial. Marcos 9, 7. Vamos a ver qué nos dice Marcos 9, 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto fue el día de la transfiguración de Jesús en el monte. ¿Sí? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto es lo que la Biblia está confirmando: la existencia de nuestro Padre Celestial, la autoridad de nuestro Padre Celestial, dejando una autoridad poderosa sobre los hombros de Jesús. Esto es lo que hay que entender en la vida cristiana, porque muchos quieren oír la voz de algunos líderes religiosos, quieren oír la voz de algún apóstol. Pero aquí me está diciendo es que tenemos que oír es a Jesús, a él oír. Jesús, lleno del Espíritu Santo después del bautismo, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto a Jesús, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esta fue una de las vivencias de Jesús. Pasó 40 días en el desierto. 40 días. Los que conocen un poquitico la variación de clima en el desierto es muy humillante. De día es un calor abrasador, demasiado, y de noche mucho frío. Por eso es que Dios a su pueblo de Israel, cuando fueron pasando por el desierto, les colocó de noche una columna de nube y de día una columna de fuego, y de día una columna de nube, una nube espesa que amortiguaba el sol. Reitero, como el clima en el desierto es tan variable, difícil de soportar, de día mucho calor y de noche mucho frío. Entonces de día colocó Dios una nube para cubrir a Israel del calor, y de noche colocó una columna de fuego para guiarles y para guardarles del frío. Este es Dios, que nos guarda en el medio de las pruebas y las dificultades. Después de la prueba, después de pasar en el desierto 40 días y 40 noches, y ser tentado, y soportar la prueba, y salir triunfante, después que Juan fue encarcelado, o sea, bautizó a Jesús, tal vez bautizó otra cantidad de personas, pero los religiosos de la época también odiaban a Juan porque estaba haciendo muchos discípulos y tenían envidia también. Entonces hicieron que lo encarcelaran. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Yo quiero que nunca olvidemos, hay algunos predicadores
que enseñan una secta, una religión, y le dicen al pueblo descaradamente, si tú no estás, si no te metes a mi iglesia, si no caminas en mi religión, te pierdes. Esa es una de las claves que yo le he dado a los hermanos cuando los doy el discipulado. ¿Usted quiere conocer cuando una doctrina es errónea, que no está alineada con los principios de Dios? Pregúntele al maestro o al predicador de esa doctrina, de esa secta, si la única iglesia que se salva es la de ellos. Porque toda doctrina errónea, toda secta errónea, creen que los únicos que se salvan son ellos. Y andan predicando el nombre de una iglesia. Si no es por esta iglesia, no entrarás al cielo. Yo quiero decirles, están muy equivocados. Porque solamente hay un medio para ir al cielo y aquí está especificado. Dice, después que Juan fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el camino? El evangelio del reino de Dios. No tiene otro nombre. Los nombres de las denominaciones, los nombres que portan las iglesias hoy día en Cámara de Comercio, que están registradas en las autoridades, en los registros de autoridad, tienen nada que ver con la salvación. Hay una cantidad de iglesias que esto confunde a las personas y se quedan pensando, bueno, ¿a cuál iglesia voy a ir? Porque yo quiero ser salvo, pero estoy confundido. Y es tanta la confusión que prefieren más bien quedarse en el lugar donde nacieron y la herejía que les enseñaron. Porque les da miedo dar un paso en falso. Pero hoy les voy a decir, si usted quiere ser salvo, simplemente cree en el evangelio del reino de Dios que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles y que se ha venido predicando hasta el día de hoy. El evangelio del reino de Dios. O sea, todo predicador que enseñe el reinado de Cristo sobre su vida, el reinado de Cristo sobre su familia y el reinado de Cristo sobre su hogar, sobre su pueblo, es un predicador que está hablando la palabra.